Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Damos muchas gracias a Dios. Qué bueno que dispone su corazón, ¿verdad? Que está siempre en esa buena voluntad de aprender la palabra de Dios. Estamos, como hemos dicho, a través de las semanas estudiando el libro del Génesis y hoy vamos a iniciar con el capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Génesis. Y vamos a leer el versículo 1 al 3 del capítulo 2 de Génesis. Y bueno, nos habla, ¿verdad?, acerca del séptimo día de la creación. Así es que es el título que tenemos el día de hoy, el séptimo día de la creación. Dice Génesis capítulo 2 del 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día de reposo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amados hermanos, en estos versículos iniciales de este capítulo 2, que concluyen, más bien es un resumen de todo el relato del capítulo 1 de Génesis. Como hemos visto, todo ha sido creado por la soberana voluntad de Dios y por su palabra. En Génesis 2.1 se expresa la consumación de la obra creadora de Dios. La culminación de la obra se enfatiza 4 veces. Además, el texto dice 3 veces que Dios lo terminó todo. La Biblia no deja ni la más leve posibilidad de que haya habido una evolución en la obra de la creación. Así es que todos esos pensamientos de que pasaron millones de años, hermanos, eso no dice la Biblia. La Biblia dice claramente que Él habló y todo fue hecho a través del poder de su palabra. A veces queremos conciliar la ciencia con los relatos bíblicos, pero a nosotros no nos corresponde hacer eso. El escrito hebreo, cuando nosotros analizamos el texto bíblico en hebreo, nos damos cuenta que el libro de Génesis es contundente con las frases "y dijo Dios", ¿verdad? Habla de una obra creadora en el momento que Dios dice sea la luz, sean los animales de la tierra, del mar, de los aires, y en el momento que Él da la palabra, las cosas suceden. Dios es Dios y no necesitó de que transcurrieran millones de años para la creación de las cosas en el mundo. Él es Dios. Él puede llamar las cosas que no son como si fueran. Él puede llamar las cosas a la creación en el momento porque Él es Dios. Pero a veces, ¿verdad? El cristianismo, a través de algunas consideraciones, tratan de conciliar la ciencia con nosotros. No, hermanos, la Biblia es clara cuando dice que dijo Dios y así fueron hechas todas las cosas. Así es que la palabra de Dios deja bien claro que la mano soberana del Creador lo hizo todo sin dejar nada fuera de su diseño. ¿Por qué? Porque Él es el arquitecto, ¿verdad? Por ahí sabemos de una secta llamada los masones, donde ellos dicen que están ellos siguiendo al supremo arquitecto. Pero no, la Biblia dice que el supremo arquitecto es Jesucristo, y no lo de las sectas que, ¿verdad?, están de repente por allá afuera. Así que la repetición de esta última sección de la narración enfatiza la culminación y la cesación de toda la creación. La palabra aquí clave, hermanos, en este pasaje, es el también conocido descanso o Sabbat, que significa descansar. Sabbat, el sábado. Ese vocablo en realidad significa cesar o terminar. Más que descanso,
como se entendió, como es entendido hoy, ¿verdad? En los pasajes bíblicos, como lo vemos en Éxodo 20:11, en el 31:17 de Éxodo, también en Hebreos 4, versículo 4 y versículo 10, es donde nosotros vemos esas palabras, ¿no? De que se cesa o se terminan las cosas. Entonces, más que descanso, que el Señor dijo, pues ya acabé todo, me voy a sentar un rato, ¿verdad? Voy a hacer una hamaca, me voy a dar unas vueltas. No, hermanos. Esa palabra significa que cesó o terminó, o sea, dijo, terminé, pero no quiere decir que ya dejó de hacer las cosas. Así que decir que Dios descansó no quiere decir que Él dejó de actuar, sino que dio por bien lograda su obra. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Juan, capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, y eso fue una consideración personal de los religiosos. Ellos creían que realmente Jesús estaba transgrediendo el sábado. Pero no, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Así que los judíos, ¿verdad?, le dijeron esas palabras, ¿verdad? Ellos estaban pensando que el Señor estaba quebrantando el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense, haciéndose igual a Dios. Y ese es el problema que tenían los religiosos de ese tiempo, que no entendían que Jesucristo era Dios. Era 100% hombre, pero era 100% Dios. A eso Pablo dijo que es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Así que, creído en la tierra, ¿verdad? Predicado a los hombres. Ese es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Por eso Juan, cuando él escribe, dice que cualquiera que no persevera en la enseñanza de Cristo, porque Cristo enseñó que el Padre y Él eran uno. O sea, si el Padre es Dios, Él también es Dios. Y esa fue una enseñanza de Jesús. Y Juan, capítulo 2, dice, cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre y no tiene al Hijo, y no lo reciban en sus casas, ni le digan bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, se hace partícipe de sus mismos pecados. ¿Se dan cuenta de la gravedad a veces en la que se encuentra mucha gente por no entender que Jesucristo es Dios? La secta de los testigos de Jehová, ellos niegan la divinidad de Cristo. Pues están en un grave problema. Porque la Biblia dice que entonces ellos no tienen a Dios, no tienen al Padre y no tienen al Hijo. Porque Jesús en otro pasaje también en los evangelios dijo que el Padre había dado testimonio de Él. Y dice, si no creen mi testimonio, pues crean el testimonio del Padre, que está dando de mí. ¿Y cuál era ese testimonio? Que Él daba visto a los ciegos, que Él resucitaba a los muertos, que Él liberaba a las personas de los demonios. Entonces dice, bueno, si no creen en lo que el Padre ha dicho, bueno, entonces crean en las obras. Crean que esas obras están dando testimonio de lo que yo soy. Es por eso que la vida cristiana, hermano, debe estar acompañada de obras. La fe sin obras es muerte. Pero las obras no son el resultado, no son para nuestra salvación, son el resultado de nuestra salvación. Las buenas obras es el resultado de nuestra salvación. Y dice la Escritura que han sido puestas de antemano de parte de Dios
para que andemos en ellas, para que las llevemos a cabo, porque a Dios le ha placido darnos el reino, le ha dado placido darnos una corona, una bendición en nuestra vida, porque Dios así lo ha querido, simple y sencillamente. Entonces vemos cómo en este pasaje los religiosos de ese tiempo estaban siempre en contra de Jesús. Y les dice el Señor, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si nos vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice la Biblia en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Ese estaba en el principio con Dios. Vean cómo se está hablando ahí de dos personas. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y si las tinieblas no la dominaron. Amados hermanos, una pregunta, ¿usted está en luz o está en tinieblas? Porque el que está en luz no lo pueden dominar las tinieblas, ¿o sí? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pues, ¿cómo una persona puede decir que tiene el Espíritu Santo o que está siendo gobernada por Él o guiada por Él, como dice Romanos 8, cuando se pone iracunda? Cuando la Biblia dice que la ira de los hombres, o el enojo, la ira, porque una cosa es que te enojes y otra cosa es que te pongas chuki. Cuando una persona empieza a insultar, empieza a agredir verbalmente, físicamente, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo está en esa persona? Bueno, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. No podemos nosotros ser ambiguos, a veces estar bien, a veces estar mal. No, nosotros somos luz, somos la sal de la tierra. Debemos de permitir que el dominio propio, en medio de a veces de situaciones o frustraciones, formen nuestro carácter y podamos hablar y actuar de una forma correcta. Pero en el momento que insultamos, que queremos agredir, que sentimos que explotamos, hermanos, en ese momento el Espíritu Santo, aunque esté en nosotros, está volteando el rostro de nosotros, está contristado, porque Él no se sale de nosotros, pero sí está contristado por nuestra actitud, por nuestro mal carácter, nuestras malas, nuestra forma explosiva de actuar. Y aún así se ha puesto una señal en nuestra vida, ¿verdad? Que dice, airaos, o sea, enójate, o sea, no es pecado enojarse, pero dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, tienes de aquí a la noche a quitar ese sentimiento de tu corazón, porque de todo lo contrario, entonces, el enemigo de nuestras almas toma oportunidad en nuestra vida y les damos, como dice la Escritura, lugar al diablo. Y entonces, en vez de nosotros ser luz, pasamos a ser tinieblas, y en vez de ser un instrumento de Dios, pasamos a ser un instrumento del diablo, y por causa del pecado, entonces somos esclavos del pecado. Y entonces caminamos de una forma completamente errónea a la voluntad de Dios. Dile que está a tu lado, ¿será difícil que entiendas esto? El reposo de Dios, hermanos, en el día séptimo, este día de reposo séptimo que nosotros hoy estamos analizando, es muy conmemorativo porque no solamente es el hecho de guardar un día donde debemos de hacer un culto,
Si ustedes recuerdan, la Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Es decir, que en el Antiguo Testamento se nos daba la información necesaria para que nosotros, en el plan redentor de Dios, en la revelación que va sucediéndose a través del tiempo de parte de Dios, nosotros vayamos entendiendo a lo que realmente se está refiriendo. De tal manera que nosotros encontramos en la Biblia que el Señor dice, ¿verdad? O está descrito del Señor, que el Señor Jesucristo es nuestro Sabbat, nuestro día de reposo. Es decir, el que va a traer la paz, el que va a traer toda esa bendición a nuestra vida es Cristo. El Sabbat al pueblo de Israel, ese guardarlo y esa declaración de que el Sabbat sería perpetuo, bueno, pues ahí es claro, ¿verdad? Dice, para Israel, porque Israel, Dios hizo un pacto con Israel y ese pacto fue un pacto condicionado. Por eso nosotros leemos en Éxodo, en Levítico, en Números, cuando se están dando todos los mandamientos, los principios y los preceptos, se está hablando claramente de que si ellos no cumplían lo que el pacto estaba estableciendo, entonces habría una consecuencia, buena o mala, según el pacto como se había establecido, que era condicionado. Entonces a Israel se le mandó guardar el sábado por todas las generaciones, pero no a los cristianos. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, que es donde está fundamentada la iglesia, y los acontecimientos que sucedieron dentro de la iglesia, nosotros nos damos cuenta que, y leemos en todo el libro de los Hechos, que los cristianos el primer día de la semana se reunían. Pablo de hecho decía, el primer día de la semana voy a ir a ustedes y no recojan las ofrendas hasta que yo venga. Sabemos que las ofrendas es un acto de adoración y forma parte del culto nomás cristiano, ¿verdad? Se da, viene el lavamiento, la oración de inicio del culto, viene después la alabanza, la adoración a Dios, preparando el ambiente, el corazón de nosotros, recibir la palabra de Dios en nuestras vidas, y posteriormente la palabra de Dios es vertida, que es Dios hablando, usando a un ser humano con todos sus defectos y todas las cosas que pueda tener, es Dios hablando a la gente. Y ahí el no entender eso lleva a la gente a portarse de una forma irreverente. Y entonces a veces el sonido del celular es más importante que la voz de Dios. Y el no entender que si nosotros acabamos de estar en un culto y acabamos de escuchar la voz de Dios, queramos oír después la voz del pastor, pues que acaba de hablar Dios. O sea, no entendemos a veces estos principios y nos llevan a nosotros a cometer errores. ¿Si no estuviste atento a la prédica? ¿Qué te habló Dios en la prédica? Mire, llegue un domingo a su casa y pregúntele a su pareja, a su primo, a su prima, los que fueron al culto, díganle, ¿de qué se trató el culto? Estoy casi seguro que la mayoría, si yo dije algo para sacarlos del éxtasis, que están ahí, por ahí en las bancas, y conté un pequeño chascarrillo para que se rieran y despertaran los dormidos, posiblemente nada más de eso se acuerden, pero pregúntenle, ¿cuál fue el pasaje que estuvimos viendo de él? ¿Cuál fue el tema? El pastor dijo algunos aspectos. ¿Cuáles fueron los 3, los 4, los 5, los 6 aspectos que el pastor citó? Ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que muchos de nosotros estamos perdidos en el universo. Está nuestra mente en otra cosa, no estamos poniendo atención y por eso no obedecemos. A veces nos queremos sentir muy espirituales y déjeme lo oro, pastor. Sí, está bien que ores, pero ya no es hora, es hora acción. Es decir, cuando yo conozco los principios de Dios,
No tengo que ir a preguntarle porque se supone que yo conozco los principios de Dios. Si yo conozco los principios de Dios, no tengo que consultarlo. Lo que tengo que hacer es obedecer, es hacer las cosas. Pero siempre cometemos, o sea, somos tan espirituales según que déjemelo oro, pastor. Entonces yo lo único que entiendo entonces es que esa persona no tiene principios. Acabas de ofender a un hermano, déjeme orar, a ver qué me dice Dios. ¿Cuál es el principio que dice la Biblia acerca de faltarle el respeto, de agredir a tu hermano? ¿Cuál es el principio? Pues arrepentirte, ¿verdad? Ir y arreglar las cosas. Ese es el principio. No, es que soy tan espiritual que me voy a meter en un éxtasis. Oh, Señor, aquí estoy. Sí, Padre, tú conoces mi vida. No sé qué piensan, hermanos. Debemos de avanzar, o sea, no debemos de quedarnos en los rudimentos de la escritura. Lo que tenemos que hacer es conocer los principios para aplicarlos en nuestra vida. La Biblia tiene principios, tiene preceptos. La Biblia tiene, a través de los versos bíblicos, enseñanzas fundamentales, visibles, pero hay enseñanzas que están ocultas, que están ahí, que se pueden nombrar sin que haya una palabra específica para ella, pero está la enseñanza. Un ejemplo, la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí la enseñanza. Entonces, cuando una persona de repente saca unas ciertas preguntas, ¿no? A veces se acercan o no sé si me están probando o quieren saber mi conocimiento, no sé, o quieren exponerme en algo y quieren preguntarme algo y piensan que su pregunta es, oye, eso yo no te lo voy a contestar. Acabas de hacer una pregunta teológica impresionante. Amados hermanos, cuando hay esa ignorancia en nuestro corazón, pues es simplemente porque no queremos venir a estudiar. O si estamos estudiando, nos estamos durmiendo en la clase, no estamos poniendo atención. Ten en cuenta, hermano, que si tú no pones atención, tú nunca vas a obedecer. ¿Sabe por qué la recomendación es que escribamos? Es posible que no escribas todos los versículos, ni todo lo que yo diga, pero el hecho de que estés ahí tratando de escribir lo más que puedas, te va a mantener atento. No te vas a distraer, vas a estar ahí y va, a lo mejor el de al lado, ¿qué dijo? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo, hermano? Tal. Ok. Pum, pum. Estamos atentos. Esa atención lo que va a llevar a cabo va a ser la obediencia. La palabra obediencia, la connotación es poner atención. O sea, el principio de la obediencia es poner atención y como consecuencia se lleva a cabo la obra que estamos aprendiendo. Y ese es uno de los problemas que muchas veces, hermanos, tenemos por no estar atentos a las cosas de Dios. Fíjese, si dicen los cánones que escuchando un mensaje, usted solamente retiene el 30% de lo que se enseñó. Si usted ese mensaje lo ve 5 veces, usted va a retener el 85% de lo que se enseñó de ese mensaje. Pero yo pregunto, sin que levante la mano, ¿quién escucha un mensaje el domingo o el miércoles y lo vuelve a ver entre semana? No, ya, con la torta del domingo bastó. Lo que se alcanzó a comer de esa torta, se lo comió. Y lo peor es que a veces, por no poner atención, sacamos las cosas que hablamos del contexto. Y por eso se nos forman esas nubes de falta de conocimiento y no podemos avanzar en la obediencia a Dios. Yo le decía, pastor, es que yo muchas cosas no entiendo, me decía, hermanito,
Tráigase una pluma, tráigase un lápiz, tráigase su Biblia, ponga atención y trate de escribir lo mejor, lo más que usted pueda entender de lo que se está enseñando. Y en la manera que uno está ejercitando eso, porque pues esa habilidad, tienes que escribir rápido, yo a veces ponía las palabras medias escritas y después ya me sentaba, veía el mensaje y lo transcribía otra vez, iba recordando al estar leyendo lo que dijo el pastor y decía yo, leía la Biblia y todo eso lo hacía entre semana. Pero a veces llega el fin de semana y ni Biblia traemos al culto. Pero nos decimos cristianos. Pues eso está mal. Nosotros no podemos ser así. Nosotros somos hijos de Dios. El Evangelio no nos debe de avergonzar. Al contrario, le damos gracias a Dios por eso. Entonces, el hecho, hermanos, de poder nosotros tener esa comprensión correcta de todas las cosas que la Biblia nos enseña, nos puede llevar a nosotros a comprender cuando se dicen las frases en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, qué connotación tienen y a qué se refieren. En este caso, el Sabbat apuntaba a Cristo. Apuntaba a Cristo. El Señor, a través de su pueblo Israel y del pacto y los mandamientos, trató de hacerles entender de qué se trataba el Sabbat y por qué lo llamó santo y por qué lo santificó. Dice la Escritura que primero lo bendijo y después lo santificó. Y la palabra bendición, hermanos, no es algo mágico religioso. Ay, pastor, bendígame mi coche. Ay, pastor, bendígame mi casa. Ay, pastor, bendígame. No. O sea, la palabra bendecir es hablar bien. Es decir, que todo lo expresado de ese día era de bendición para el pueblo de Dios. Pero no es algo mágico religioso. Viene Cristo, Él es nuestro Sabbat, Él es nuestra bendición, Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz, Él es nuestra santificación y Él es nuestra vida eterna. Porque quienes van al infierno, pregunto, ¿reposarán? No, ahí van a pagar todo lo que hicieron. ¿Por qué creen que dice la Biblia que el juicio empieza por la casa? Porque nosotros los hijos de Dios, todo lo malo que hagamos, aquí el Señor, si no nos arrepentimos, nos va a dar unos varazos, porque Dios al que ama lo disciplina, y al que toma por hijo lo corrige. Por eso leíamos el domingo y damos la explicación del pasaje que estábamos leyendo, que cuando un hijo de Dios prevalece en pecar, se acortan los días de vida de él. Y citamos el pasaje, lo analizamos y lo estuvimos viendo el domingo para que pudiéramos nosotros comprender que nuestra vida, nuestro llamado, según Romanos capítulo 1, es a la santificación. Pero una santificación que un ser humano no puede lograr por su esfuerzo, hermanos. De hecho, les cité que les iba a poner un libro de R.C. Sproul, un hombre que dedicó toda su vida para explicar la santidad de Dios. Toda su vida, imagínense, desde que él empezó a estudiar y el Señor lo iluminó sobre ese tema, hasta todo su ministerio, libros y libros y libros, y se los publiqué. Le dije, hermanos, si pueden, imprímanlo o ténganlo ahí, le vayan leyendo en su celular, no sé cómo esté acostumbrado, bájelo a su computadora, léalo, porque el problema que tenemos como hijos de Dios es que no tenemos un concepto de la santidad de Dios y por eso hacemos lo que hacemos, por eso nos ponemos chukis y a cada rato dejamos que se nos trepe el chamuco en el lomo. No tenemos paz, no tenemos dominio propio. Nos ponemos a gritar, a insultar. ¿Qué es eso?
Eso no proviene de Dios. La ira de los hombres no manifiesta la justicia de Dios. Por tanto, una persona iracunda nunca estará obrando bien. Nunca. Porque la ira de los hombres no manifiesta la justicia de Dios. Entonces, decir que Dios descansó no quiere decir que Él dejó de actuar, sino que dio por bien lograda su obra. No es un vocablo ese que estamos leyendo que se refiere a remediar o el agotamiento después de una extenuante semana de trabajo. Trabajé 6 días, no, sí voy a descansar. No, Dios es Dios, Él no se cansa, Él no tiene hambre, no necesita nada, Él es pleno, completo. El reposo de Dios en el día séptimo sugiere el don de ese descanso que da Dios al hombre y que se evidencia en el hecho de que Dios lo hizo formar parte de la ley mosaica. Entonces, lo que Dios está diciendo es que Él descansa, termina la obra y considera que el hombre, igualmente que él, debe recibir el beneficio del descanso y pone una señal humana, algo comprensible, porque siempre hay algo físico de algo espiritual. Entonces, Dios establece un día donde le dice a Israel, no hagas nada, no puedes ni hacer de comer, no puedes hacer ninguna obra, porque te estoy poniendo algo que el día de mañana, más adelante, vas a entender de qué se trata, porque solamente era la sombra de lo que iba a venir. El reposo de Dios del día séptimo entonces sugiere ese descanso del hombre, pero el hombre tenía que verlo, experimentarlo. Yo pregunto, ¿cómo se siente usted cuando descansa? Cuando dice, ay, no voy a descansar, ¿cómo se va a la cama? Se pone sus chanclas, se pone su short matapasiones, se pone su blusa guanga, ¿verdad? La playa de fútbol de su esposo, así. Y se acuesta y está ahí. Bueno, porque eso era una señal física del reposo que tendremos en el cielo, pero no del hecho de que allá en el cielo nos vamos a poner chanclas, nos vamos a sentar, no, sino del descanso de las obras que hicimos aquí en el mundo. De que te tienes que parar a fuerzas a trabajar, a hacer las cosas. Cuando viene la vida, el cielo nuevo, cuando viene la restauración de todas las cosas en el reino milenial de Cristo, dice la Biblia a través de los profetas, libro de Apocalipsis, que esto será como un Edén. Todo este mundo va a ser destruido por fuego. Y después Cristo viene en su segunda venida, lleva a cabo todas las cosas, el juicio de las naciones, todo, y Él empieza a restaurar todas las cosas en este mundo y hace un completo Edén, como Él quiso que hubiera sido desde un principio de los tiempos, y donde el ser humano hubiera aceptado la gobernabilidad de Dios y no tomara decisiones por sí mismo, sino que dependiera completamente de Dios. Entonces le demuestra al ser humano lo que Dios realmente quería para ellos, dependiendo de ellos. Es por eso que Adán y Eva, para poder subsistir eternamente, tenían que ir al árbol de la vida y comer del fruto. Cuando son expulsados del Edén, el Señor cierra y ya no les permite comer del fruto de la vida, de tal manera que Adán y Eva se determina un tiempo donde ellos tienen que morir, y todo eso por causa del pecado. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que todos viviéramos y viviéramos en una eternidad, en un lugar de paz, de tranquilidad, que no tuviéramos cansancio por el trabajo. Que la mujer al tener hijos no le doliera su vientre, que no sufriera. Que el hombre disfrutara del trabajo de tal manera que cuando llegara a su casa y su esposa Eva esperándolo con un alimento, los dos disfrutaran del gozo y la bendición de estar juntos
como parejas y con sus hijos, formando una familia de acuerdo al plan y proyecto de Dios. Pero ¿qué pasó? El pecado arruinó todas las cosas. El pecado destruyó completamente el plan de Dios. El pecado retiró la verdad de ese hombre y esa mujer hechos a imagen de Dios. El pecado les quitó la justicia. Es por eso que el ser humano siempre está buscando justicia. Porque el Edén lo perdió. El ser humano perdió la santidad. El engaño trajo el pecado y perdimos nuestra santidad. Esa santidad otorgada por gracia desde el Edén. Y Cristo vino a restaurar todas las cosas y las restaurará. Pero desafortunadamente, al haber seres humanos no redimidos todavía, pasan 1000 años donde esos seres humanos, a pesar de estar viviendo en un Edén perfecto, y los que hemos sido ya transformados, glorificados, con un cuerpo glorificado, pues no vamos a tener esos pensamientos que tiene esa gente que van a ser seres humanos como nosotros, y vamos a estar entre ellos, estaremos gobernándolos. Eso es lo que el plan de Dios. Los que murieron en la antigüedad resucitarán. Veremos a todos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos esos hombres de Dios que murieron, resucitarán para vida eterna nuevamente, estarán en el milenio. Dios les cumplirá todas las promesas a Israel, les dará una tierra abundante como debió de haber sido. Habrá naciones, no habrá mar. Cada año iremos a escuchar la voz de Cristo. Será una obligación una vez al año ir a Jerusalén y estar escuchando directamente de Cristo su enseñanza. Cosas más profundas de la fe cristiana. Tal vez ahí conoceremos qué pasó, por qué hubo dinosaurios y no hay vestigios. Y la bendición estará condicionada a nuestra ida a adorar a Dios a Jerusalén. El día que le falles a Dios, o la gente que le falla a Dios en ese tiempo, ir a adorar a Dios, ese año le irá mal todo el año. Y la persona que se porte mal, sus días en la tierra serán acortados. Y la que se porte bien puede llegar a durar hasta los 1000 años que durará el gobierno de Cristo. Pero no para nosotros, porque nosotros ya estamos glorificados. Es para la gente que atraviesa la tribulación y que está en ese tiempo. Amados hermanos, el plan de Dios es perfecto. Y nosotros somos una parte dentro de la gracia que cuando analizamos decimos, Señor, no somos dignos. Pero fíjese que esa gente viviendo en esas circunstancias, aún así, se va a revelar a Dios. ¿Tú sabes por qué te rebelas? ¿Alguien sabe de dónde nace la rebelión? ¿Dónde nació la rebelión? En el cielo nació, a través de Luzbel, que después fue el diablo y Satanás. La rebelión, hermanos, no es de Dios, en ninguna de sus formas. Sea quien sea que la practique, no es de Dios. Y da tristeza, y duele el corazón. Pero ¿por qué surge? ¿Por qué surge la rebelión? Porque esa gente viviendo en un mundo maravilloso, glorioso, hermanos, no hay enfermedad. El diablo no los está molestando, cero, nada de diablo. Están viviendo en las mejores condiciones en este mundo. Y sin embargo se rebelan contra Dios. La última rebelión del ser humano se conlleva en esa parte del milenio de Cristo. Porque Dios le vuelve a enseñar al hombre
que una persona, escuche bien esto, hermano, una persona que no ha sido regenerada, es decir, que no ha nacido de nuevo, siempre estará del lado de los rebeldes, por su naturaleza. El perro, ¿por qué vuelve a su vómito? Por su naturaleza. El marrano, ¿por qué tú lo bañas y lo sueltas y se mete otra vez al lodo? Por su naturaleza. ¿Por qué nosotros no nos volvemos al mundo? Porque somos una nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza. ¿Por qué la gente se vuelve al mundo? Por su naturaleza. Porque no ha nacido de nuevo. Hermanos, esos son principios. ¿Por qué creen que mi existencia es? Asegúrense que el Espíritu Santo esté en ustedes. Porque nuestro caminar es hacia arriba, hermanos, no para atrás ni hacia abajo, es hacia arriba. Nosotros estamos en un proyecto de parte de Dios de regeneración, de santificación, donde todas las áreas de nuestra vida tienen que ser santificadas. Nuestro carácter, nuestra actitud, nuestras relaciones anteriores tienen que ser santificadas. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Hermanos, si viene Cristo mañana en la noche, en 2 minutos, en 1 minuto, y tu vida no ha sido santificada, te vas a quedar, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Si no has permitido que en tu vida la santificación se lleve a cabo, te vas a quedar. No importa cuántas veces haya venido al culto, haya levantado las manos, en aquel día el Señor dice, me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, yo les diré, nunca te conocí. Porque de eso no depende, depende de la relación que nosotros tenemos con Dios. Somos conocidos por Él, por nuestra relación que tenemos con Él, y nuestra relación que tenemos con Él nos lleva a obedecerlo a Él y a santificar nuestras vidas. Así que el Señor, hermanos, todos esos principios los tiene en su palabra. En este sentido del día séptimo, cuando viene el día de reposo, el Sabbat, y es santificado, sugiere ese don de descanso, como ya habíamos dicho, que da Dios al hombre, como evidencia en el hecho que Dios lo hizo formar parte de la ley mosaica. El número 7 en la Biblia sugiere, tiene un significado de algo completo y perfecto. Eso es lo que dicen algunos autores. Pero precisamente este autor, R.C. Sproul, dice que habla de santificación. O sea, lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera es que el hecho de practicar el Sabbat y no hacer nada y esas cosas era para que ellos entendieran que eran un pueblo especial, que eran un pueblo diferente. Y que el Sabbat la gente allá en el mundo lo usaba para sus pachangas, para la lujuria, para, no sé, para un montón de tonterías en ese tiempo del paganismo. Ellos al guardar el Sabbat debían de entender que ellos eran una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Ese era el sentido del Sabbat, que entendieran que ellos eran diferentes, a ellos no hacer lo mismo que otra gente hacía. Al hacerlos diferentes por guardar el Sabbat, el Señor les estaba mostrando que ellos eran apartados, que ellos no eran iguales a los demás. Por eso, amados hermanos, cuando uno estudia a las sectas, los parámetros que muestran a las sectas son bien claros. Y es que las sectas siempre están llenas de prohibiciones. No hagas esto, tienes que hacer esto, no te vistas así, no te pintes la cara. Secta. Hermanos,
Hay sectas que no son cristianas, pero también hay sectas pseudo cristianas. La Luz del Mundo, los Adventistas del Séptimo Día, los unicitarios o los Solo Jesús son sectas pseudo cristianas y usan la Biblia y tienen sus principios y no sé qué tantas cosas. Pero también hay otras sectas pseudo cristianas. Cualquier, hermanos, cualquier congregación, iglesia que te ponen ese tipo de cosas son legalistas. Y eso quiere decir que son sectarios. Será difícil entender esto. ¿Se da cuenta cómo lo único que nos falta es conocimiento? Amados hermanos, si en nosotros no hay un deseo de estudiar la palabra de Dios, estamos en un grave problema. Porque la palabra de Dios no es gravosa, al contrario, la palabra de Dios te lleva a querer saber más de Él. Más, quieres más de Él. Entre más sabes de Dios, más quieres saber de Él. No te es suficiente lo que sabes. No importa todas las veces que estés sentado a escuchar a alguien que te enseñe, no te es suficiente, porque la palabra de Dios, tú quieres que esté en abundancia en tu mente y en tu corazón. Por eso el Señor Jesucristo, el Señor hizo ese pacto con Israel y les dijo, en aquellos días, dice el Señor, haré mi pacto con vosotros, no como el pacto que hice con sus padres, sino que en aquel tiempo, escuche, dice, escribiré mi palabra en su mente y en su corazón. ¿Y cuál es la señal que procede después de que la palabra de Dios está en nuestra mente? O sea, intelectualmente y también aquí, en el corazón. Lo que pone en acción, lo que aprendí intelectualmente, viene al corazón y lo pongo en práctica en obediencia. ¿Cuál es el resultado? Dice, ustedes me serán por pueblo y yo les seré a ustedes por Dios. Hermano, Satanás no quiere que usted aprenda, porque así puede gobernar su mente, porque él sabe que lo puede engañar. ¿Por qué cayó Adán y Eva? Por un engaño. Ellos tuvieron que violar su estado. Ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos la imagen de Adán y Eva cuando pecaron, ya los vemos con carne y todo. Pero ellos en un inicio fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ellos hablaban con Dios directamente, audiblemente lo escuchaban. Adán, ¿dónde estás? Señor, es que temí, es que me escondí. O sea, imagínense lo que tú y yo anhelaríamos. A lo mejor si estás portando mal, que te venga la voz de Dios y te diga, ¿qué estás haciendo, Lupe? Pancho, ¿qué estás haciendo? Ay, sí. Imagínense, hermano. Pero un engaño, vean lo que puede ser un engaño, hermano. Un engaño, una mentira. No hay peor mentira que mezclar mitad verdad y mitad mentira. Es el mejor engaño. Tú dices, bueno, esto en parte es cierto, pero esto no es cierto, ese es un engaño. El diablo vino con Jesús y le dijo, escrito está. Hermanos, el diablo se sabe la Biblia y se la sabe más que usted. Pero si usted no tiene discernimiento para decir, bueno, a ver, cita las escrituras según el diablo transgiversadas, porque eso es lo que hace Satanás, transgiversa las escrituras, las saca del contexto, aviéntate de aquí porque está escrito, enviará a sus ángeles para que no tropiece en piedra. Bueno, sí, ese pasaje habla de la protección de Dios a los creyentes, pero ¿sabes qué, Satanás? No está hablando de que yo debo tentar a Dios. Es triste, hermanos, saber que consiervos pastores han muerto porque estaban enfermos de una enfermedad y por no tomarse la medicina porque ellos decían, Dios me va a sanar, se murieron.
Y acabo de ir a un sepelio así. Imagínense, o sea, ¿qué onda? O sea, vean cómo el enemigo trae tan transversada la doctrina de algunas personas que están como los testigos de Jehová, que ellos no se ponen sangre. No se ponen sangre porque dicen, no, es que en la sangre está la vida. Y, pues por eso, o sea, si en la sangre está la vida, pues ponte una transfusión para que vivas, porque si no te vas a morir. Pero esa transgiversación en la mente de la escritura hace que nosotros la entendamos mal y actuemos mal. ¿Qué dijo Pablo? Dice que tenía un aguijón. Y dice que él dice, ya rogué 3 veces. O sea, tú ya fuiste con Dios ¿cuántas veces? Ya le dijiste, Señor, quítame esto. ¿Cuántas veces? ¿10? No, ya desde la tercera deberías de entender que hay un propósito en eso. Dice Pablo, ya rogué 3 veces y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en tu debilidad se manifiesta mi poder. Pero nosotros no queremos estar débiles, ni física ni espiritualmente. Nosotros nada más queremos el poder. Bueno, lo uno no puede estar sin lo otro. El poder de Dios se manifiesta siempre en nuestras debilidades. Porque somos orgullosos, porque somos soberbios, porque nos volvemos a veces altivos. Y el Señor tiene que ponerte un estate quieto. Y permite esas cosas porque nada sale de la voluntad de Dios, nada. Todo tiene un propósito, solamente hay que buscarlo. Ya, Señor, ya entendí. A lo mejor en el momento que dices, ya entendí, el Señor dice, ya, te quito la enfermedad. Pero a veces, hermanos, a veces, digo solo a veces, no pasa así. Porque somos obstinados. ¿Qué señal queremos? ¿Qué señal buscamos? ¿El Señor querrá que estemos nosotros en el reino con Él? Sí. Pero se requiere una cosa. Se llama santificación. La buena noticia es que Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde el versículo 4 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, la bendición ya la tenemos. Nuestra bendición, hermanos, es Cristo. Si nosotros dejamos que Cristo crezca en nosotros, se manifieste en nosotros, pues la bendición nos va a perseguir. Jesucristo no estaba viendo, no, ¿dónde voy a sacar para darles de comer estos? Él sabía que la bendición estaba en Él. Entonces nada más dijo, Padre, bendice estos alimentos, porque los voy a repartir a 3,000 y a 5,000 personas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios sustentó el deseo del corazón de su Hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, ¿sabe cuál es el problema que tenemos? Que no dejamos que Cristo crezca en nosotros. Si Cristo crece en nosotros, Cristo va a empezar a operar en nuestra fe y nosotros vamos a ver la mano de Dios de una forma tremenda. Amados hermanos, ustedes no tienen una idea cómo Dios está proveyendo a la obra que estamos haciendo ahí atrás. Estamos sorprendidos. Cómo Dios está proveyendo todo. Y dice uno, Señor, de verdad, lo único que tenemos que hacer es confiar en ti. Reconocer que esta no es mi obra, ni es la obra de la iglesia, ni de los seres humanos, es tu obra, te la entregamos. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo vas a proveer? Y es impresionante. Impresionante. Estamos a punto de terminar. Ya estamos colocando el piso, los adoquines, ya embellecimos los baños, ya tienen su loseta.
Y dice uno, si yo me hubiera puesto a calcular, me hubiera sentado con mi hermana, la de finanzas, y hubiera dicho, oye hermana, ¿cuánto tenemos? Oiga, ¿sí podremos lograrlo? Pues es que ya no vamos. No lo hubiéramos hecho. Porque tu mente, cuando tú no tienes un peso, dices, no voy a poder. Pero cuando tú lo pones en las manos de Dios, y es tu obra, Señor, en ese momento Dios mete las manos y empieza a suceder todo. Esta iglesia así fue como creció. Durante 7 años mi esposa y yo hicimos todo lo habido por haber para poder compartir el evangelio en este pedacito nada más que era este pueblito. Nosotros predicamos casa por casa, solamente que sin traje y sin mochilita, ¿verdad? Y sin paraguas. Y yo me iba con paz, traía a mi hijo cargando, la de la mano, mi esposa traía a Abigail cargando, o me la pasaba a mí, nos la íbamos rolando. Y tocábamos la puerta, le decíamos, oiga, ¿quiere que le lavemos los trastes? ¿Quiere que le cortemos el pasto? ¿Quiere que le acomodemos algo? Oiga, traemos un mensaje para usted. Oiga, sí, ayúdeme con el pasto, órale, fum. Le recogíamos y nos daban una agüita, nos daban una torta. ¿Por qué lo hacen? Ah, porque Cristo nos ha enviado a ustedes a su vida, a su casa. Y les predicábamos. Nosotros terminamos de predicar en todo este pueblo en 2 semanas. Además, el pastor me había dado un equipazo tremendo con mi hermana, que aquí está presente, ella no me deja mentir. Ella estuvo conmigo desde que empezamos la obra, mi hermana Silvia, aquí está. Ella fue una misionera que fue enviada de la iglesia de mi pastor para predicar, sus hijos pequeñitos, todos ahí salíamos a predicar. Nos acabamos este pueblo y dije, Señor, ya acabé. Y nadie vino. No, porque uno no entiende que toda iglesia en formación tiene un proceso, hermanos. Dios nos ha apartado, nos ha santificado, nos ha dado una labor. Y esa labor debe estar acompañada no solamente del testimonio de Jesús, debe estar acompañado del testimonio hablado, sino también del testimonio hecho. Yo pude haber llegado, oiga, si sabe que el mundo se va a acabar, ¿qué piensa del arrebatamiento? ¿Sabe que si no viene Cristo se va a ir al infierno? O sea, yo pude darles cualquier noticia menos la buena noticia. El evangelio es diferente. El evangelio no se predica con palabras, se predica con hechos. Imagínense 20 años trabajando en la empresa Jumex, 20 años, compartiéndole, dando testimonio a todo el mundo. Y el único que no le hablé de Cristo, el único que no pude, aunque era mi amigo, y no le pude hablar de Cristo, estábamos en diferente planta, pero ¿qué pasó, amigo? Y pum, nos saludamos bien. Está en la iglesia con su familia. Después de más de 20 años, 25 años, 26 casi años pasaron, y vino aquí. Le dije, después ya platicando con él, le dije, oye carnal, ¿qué te hizo venir? Yo nunca te hablé a ti de Dios. Sí me hablaste, con tu vida. Y ya estoy aquí. Entonces, hermanos, nosotros salimos a sembrar, pero el que da la cosecha es Dios. El que tiene misericordia de la gente es Dios. A veces la gente quiere que de un momento uno le hable. Yo le pregunto, ¿usted le hable? ¿Compartieron? ¿Luego vino a Cristo? No, usted era duro de convertir. ¿Ya vio esa película? Véala. Ahí está en el internet, duro de convertir, véala. Ya se la dije a Oscar, a lo mejor la va a poner. Duro de salvar, la va a poner aquí el Oscar. Vengan, cuando la ponga para que vean, se va a identificar. O sea, no, hasta eso uno siembra la semilla y no luego sale el fruto y sale todo. No, esto lleva un proceso. Por eso se le llama semilla, por la semilla necesita ser regada, se tiene que salir un tallito y después la planta y después crece y da fruto y entonces ya es cuando viene la cosecha, ¿no? Ya se corta y ahora sí. Pero la gente piensa que, ay, ¿para qué vas ahí? ¿A cuántos has convertido? Porque va a haber gente que te va a decir así, ¿qué haces ahí? ¿A cuántos has convertido? A ver, dime, ¿cuántos has convertido? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Oye, pues si la salvación no depende de mí, carnal.
La salvación depende de Dios, pero el hecho que estemos ahí, que nos estén viendo, no que le estemos hablando, que estén viendo nuestro testimonio de vida, nuestro buen comportamiento, nuestra amistad, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro amor, eso hace que la gente diga, oye, tú eres diferente. Y cuando te preguntan, porque Dios te ha apartado, te ha santificado desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, en ese momento, hermanos, eso es lo que realmente convierte a la gente en nuestro testimonio. A mí a veces cuando me dicen así, les digo, pues por la misma causa que no ha venido tu papá y tu mamá. O sea, yo podría degollarlos con esa respuesta, pero mejor se queda uno callado, porque a veces es más prudente callar que seguir contestando a la necedad. Sobre todo, amados hermanos, cuando mi esposa y yo, creo yo así lo pienso y eso lo considero con mi corazón, hemos dado testimonio de nuestra fe. Y si pudieran preguntarle a alguien que diera testimonio de nuestra fe, pues pregúntenle a mi hermana Silvia. Ella ha estado con nosotros desde el principio. Nuestra hermana Edith, que está ahorita en su casa, en cama, enferma, y que seguimos orando por ella, pidiéndole a Dios que haga un milagro, que nos ayude. No depende de mí, no depende de que yo esté ahí. Yo le pongo manos, la unjo con aceite, la baño con árnica, lo que sea. No va a suceder nada si Dios no lo quiere. Si Dios lo quiere, lo va a hacer. Si no lo quiere, no lo va a hacer. Él es soberano. Yo no necesito estar ahí, el que necesita estar ahí es Cristo, con ella, fortaleciéndola, levantándola y haciendo la labor. Y ahorita tengo otra labor, pero aún así a veces me doy tiempo y voy a verla, pero a veces no es posible. Porque la vida de las almas, ¿de quién está? No está del pastor, está de Cristo. Las almas son suyas. El Señor quería que el pueblo de Israel entendiera eso, hermano, que nosotros somos separados, que eran ellos diferentes a las otras naciones, por eso les impuso el Sabbat, el no hacer ninguna labor, porque seguramente los pueblos paganos era el día de la pachanga. Hasta este tiempo, nada más llega el sábado. Y no, hombre, somos bien impuntuales para el templo, pero si vas al gimnasio, Bueno, hasta te paras temprano, estás como cuando estabas morrito, ¿verdad? Que ese día no ibas a la escuela y te paras a las 7 de la mañana. Toda la semana te están ahí diciendo, oye, levántate, ya es tarde, no te paras. Pero el sábado que no vas a la escuela, desde las 7 ya están molestando. Parece que eso está pasando en nuestra vida hoy, hermanos. Si es la iglesia, cuestión de la iglesia, podemos llegar a lo que queramos. Pero no fuera tu gimnasio, no fuera tu deporte, no fuera otra cosa, porque ahí sí eres puntualito. ¿Y sabes cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. Nosotros no practicamos eso. De vez en cuando nos vamos a destresar. Oiga, si no le puedo gritar a usted aquí de repente, decirle, oye, mire, déjeme, me voy a echar un partidito, y ya le grito a todo el mundo, baja, sube, y ya termino el partido. Pregúntale a mi esposa, hasta yo todo dolorido. Pero ya me desestresé, ya lo que no le grité a usted se lo grité allá. ¿Otra vez fallaste, Pancho? No inventes, ya atínale una. O sea, así está uno. Se está uno desestresando. Pero parece que hay gente que hasta eso le enferma. Dios. Hermanos, el reposo de Dios en el día séptimo sugiere ese don de descanso al hombre. De un apartamiento. Del hacernos diferentes en ese tiempo al pueblo de Israel sobre las naciones que existían. El número 7 tiene más que un significado solamente de ser completo, perfecto. Habla de santificación.
de ser diferentes. El reposo del día sábado va más allá de descansar un día. Es que todo creyente un día descansará por Cristo de todas sus obras. Un día Cristo nos dará el descanso eterno. El reposo de Dios es la victoria final por la que podemos entrar en el reposo de Dios. Entonces, para los creyentes, ¿qué implica el reposo de Dios? Yo puse 4 cosas. Implica paz. Paz, hermano, cuando tú estás en el reposo de Dios, cuando tú estás bien con Dios, tienes paz. Está la tormenta. Dicen por ahí que hubo un concurso de dibujos donde se iba a representar la paz del mundo. Y entonces hubo una persona que dibujó un árbol frondoso y pajaritos volando. Otra persona dibujó un mar apacible. Pero una persona puso un pajarito tapado con hojas, afuera unos estruendos tremendos, rayos, la furiosidad de la tormenta y el pajarito cubriendo a sus huevitos en toda paz. Y ese fue el dibujo que ganó. Porque la paz está que aunque todo está en una tormenta, tú estás tranquilo, sereno, porque tú estás bien con Dios. Por eso la Biblia dice que la ira del hombre no manifiesta la justicia de Dios. Por eso cuando Caín, el Señor lo estaba cuestionando sobre su hermano Abel, Caín estaba, ya, ¿qué tengo que ver con mi hermano? ¿Qué? Yo soy el que cuida a mi hermano, yo no tengo por qué cuidar a mi hermano. Y ahí estaba el Caín. Y le dice Dios, a ver, tranquilo, si bien haces, ¿por qué te enojas? O sea, si tú estás bien, tus argumentos están bien, entonces ¿por qué te enojas? ¿No será que a lo mejor realmente estás mal? Y si empezamos a gritar, si nos empezamos a llorar, nos ponemos locos, bueno, pues entonces espérame, permítame, detengan todo, déjenme, le entrego el trofeo, el Oscar a la mejor actuación. Hermanos, eso no proviene de Dios, ese carácter no proviene de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener paz, por eso el reposo de Dios, ese reposo que es Cristo en nosotros, esa influencia de Cristo en nosotros, lo primero que hace es que aunque afuera hay una tormenta, en mi corazón está a punto de explotar, yo tengo paz. La segunda es que hay confianza de salvación. Y la salvación tiene varias implicaciones. La palabra salvación significa vida eterna, significa liberación, significa sanidad y significa protección. Y dependiendo del pasaje bíblico donde está puesta la palabra, y de acuerdo a las reglas escatológicas o soteriológicas, o sea, versículos que hablen de salvación o pasajes que hablen de salvación o que hablen del futuro del mundo, bueno, pues es la connotación que tiene la palabra salvación. Uno de los ejemplos en Mateo 24, dice, todo aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero como ese es un pasaje escatológico, que habla del fin del mundo, porque el contexto es ese, Señor, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Y cuándo será la señal de tu venida? Y el Señor empieza a explicar, entonces, ese es un pasaje escatológico, está hablando del fin del mundo. Por lo tanto, la palabra de salvación significa protección. El que persevere hasta el fin, ese será protegido. El que persevere en ese momento, a pesar de la tribulación, de que el anticristo los está corroteando a Israel, al pueblo de Dios, y perseveran en eso, entonces ustedes serán protegidos. Por eso es que hay gente que atraviesa la tribulación, y lo encontramos en el capítulo 20 de Apocalipsis, que fueron salvos y que Dios los protegió en todo ese relajo que pasó en el mundo. Entonces,
Salvación, la confianza de salvación, me estoy refiriendo a todos esos aspectos que le acabo de nombrar, no solamente a uno. Hay una confianza plena de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Seguridad en su fortaleza. Porque en medio de la situación y que me siento débil física y espiritualmente, estoy confiado que Dios da fuerzas a los débiles. Que Él da fuerzas como las del búfalo. Que Él da alas como las del águila. No me van a hacer que pierda la cuestión. Y la cuarta es certidumbre de un hogar celestial futuro. Certidumbre de un lugar celestial futuro. Hasta yo estoy convencido que mi camino es al reino de Dios. No importa lo que pase en mi vida. Yo soy salvo. Dios me ha dado la vida eterna, me la ha concedido. Algo bueno me está esperando. Todo eso, hermanos, es lo que constituye el reposo de Dios. Ese descanso se convierte en un tipo de descanso milenial. El pueblo de Dios, debido a su rechazo del Evangelio, no ha entrado en el reposo prometido. Por eso en Hebreos, capítulo 3, capítulo 3 y capítulo 4, el Señor declara, después de dar toda la disertación de la condición moral del pueblo de Israel, dice, ellos no entrarán en mi reposo. No van a descansar de sus obras, es decir, se van a condenar. El cielo se cerró para ellos. Y aún así el Evangelio llegó para que pudieran a través del Evangelio encontrar la puerta para poder entrar a la salvación. Por eso Pablo dice, ¿acaso yo no soy judío también? ¿La salvación es solamente para gentiles? No, también para nosotros, los judíos. Yo soy judío. A mí el Evangelio me alcanzó. Entonces el Evangelio, que es poder de Dios, es tanto para judíos como para gentiles, para que puedan entrar en el reposo de Dios, en la salvación. Entonces esa experiencia ya es en el futuro cuando el Rey Mesías regrese a la tierra para reinar como soberano celestial. Un aspecto importante, hermanos, en la culminación de la obra de Dios es la santificación del día de reposo, que nos da identidad como pueblo de Dios. Fue puesto para darles identidad en medio de las demás naciones que eran malvadas, perversas, que andaban en sus cotorreos, en sus fiestas, en sus celebraciones, en sus desvaríos, y Dios a través de ese día los hizo solamente diferentes. No lo puso como un día religioso. No, es que hay que guardar el sábado. Como si el sábado pudiera hacer un culto el sábado. Tiene muchísimas implicaciones para el pueblo de Israel. No nada más es hacer un culto el sábado. Este pasaje entonces, hermanos, pone de manifiesto la existencia de un Dios personal que existe y existirá para siempre en tres personas. Dios creó la tierra, la ordenó, la llenó para el hombre, para que el hombre la habitase. Proveyó todo lo necesario para la vida, la felicidad del hombre. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, es decir, le dio personalidad. ¿Por qué los chavos? No, que me voy a pintar acá, no, que me voy a quitar las cejas, no, porque no tienen personalidad, porque se quieren parecer a alguien. Quieren ser la burda imagen de artistas. Se ponen los pantalones guangos y andan caminando así. Están imitando nada más, no tienen personalidad, no saben quiénes son. Somos hijos de Dios. Pastor, ¿y usted por qué se pone ese pantalón? Porque me gusta. No me lo pongo por la moda, o sea, a mí no me interesa la moda. A mí me interesa traer algo puesto, imagínate encuerado. Pues no. Sí, de la moda, hay una ropa que nos gusta, qué bueno, pero no nos la ponemos por la moda, nos la ponemos porque nos gusta. Ya, pero no para imitar a otros. Chale, carnal, ya empezamos a hablar de eso, ya empezamos a caminar como ellos. O sea, ¿qué tontería es esa?
¿Y esa imitación de Chabelo de dónde salió? Así está la juventud hoy en día, hermanos. Dios hizo al hombre en la imagen y semejanza, le dio personalidad, poder de autosuficiencia, poder de autodeterminación, conocimiento, inteligencia, justicia y santidad. El hombre es, por lo tanto, la corona de la creación de Dios. Fue creado sujeto a la previsión divina, al propósito y al deleite del Creador. Es decir, cuando Dios vio terminada toda su obra, hay una frase, dice, Él vio que todo había sido hecho bueno y bueno en gran manera. Dios designó al ser humano como su mayordomo. Hermanos, nosotros somos mayordomos. Lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Es de Dios. Y si tú no lo sabes aquilatar, si tú no lo inviertes para las cosas de Dios, para tu vida espiritual, pues Dios se lo va a dar a otro. Recuerden que el Señor dijo una parábola y dice, ¿este qué tiene? No tiene nada. Ah, pues quítenle aún lo que tiene y dénselo al que tiene más. ¿Puedes entender ese principio? Entre más nosotros tenemos en Cristo, más vamos a recibir de Él. Pero entre menos tengamos cosas de Cristo en nosotros, menos cosas el Señor nos va a dar a nosotros. Dios nos ha designado mayordomos en la tierra y nos delegó la autoridad sobre las bestias, las plantas, toda la vida terrestre. La marina fue puesta abajo de nuestros pies, a los pies del hombre. Y les decía la semana pasada, cómo cuando viene la creación el hombre comía de todo. Dice, de todo árbol, de toda ave, de todo animal que se está sobre la tierra, puedes comer. Por causa del pecado, la desobediencia, todo eso cambió y el Señor tuvo que ponerle leyes solamente para ver su obediencia. Y dijo, estos animales van a ser inmundos para ti, porque lo que quiero de ti, lo que sigo de ti es tu obediencia. Cuando viene la restitución de las cosas en Cristo, dice el apóstol Pablo, el reino de los cielos no consiste en comida, ni en bebida, ni en días de reposo. Porque Dios restituyó nuevamente lo que se había perdido en el Edén a través de Cristo. Y Dios santificó todos los alimentos. ¿Y todo qué es? Hasta las carnitas del padrino fueron santificadas, hermano. Luego paso por mi gordita, hermano. Dile que está a tu lado, somos solo mayordomos. Dile, no somos dueños. Eso lo debes de entender, hermano. Somos mayordomos, no somos dueños. El hecho de que tú trabajes, bueno, pues dale gracias a Dios porque a lo mejor estarías enfermo y no trabajarías ni harías nada. Solamente eres mayordomo. Dios lo ha puesto como administrador. Pero si lo administras mal, recuerde que nosotros ya no nos dejamos llevar por las reglas de esta vida, por las reglas que el mundo establece. Nosotros somos parte de un reino, somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Y nos regimos por la palabra de Dios, por sus principios, sus preceptos. Entonces nosotros debemos de entender que al venir a este reino nos tenemos que sujetar a esta ley. No a lo que yo quiero, no a lo que yo pienso, no a lo que yo creo, lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios al respecto? Hazlo, punto. Aquí está, a ver, aquí está el pasaje, dice esto. El marido ame a su mujer. La mujer sométase a su marido, respételo. Efesios capítulo 5, ahí lo lee. Ya, es todo. Pero, nada. Es que, nada. La mujer que me diste, tú la buscaste, yo no te la busqué. Es más, tu mamá te decía, no te cases con ella. Y tu mamá te decía, no te cases con él.
¿Ya viste quién es? No, no, aferrada, necia, aferrado, necio. Ahora aguántese. Porque usted lo escogió, usted le escogió. Dios no se le escogió. Ay, Señor, permite. ¿A poco le dijiste, Señor, permite que este sea mi varón? Te acordabas de Dios, andabas en los ídolos, cargando ídolos mudos. Ahí te ibas en peregrinación. No vengas a decir que, ay, ahora Dios fue el culpable. Ay, Dios, ¿cómo permitiste que este hombre estuviera a mi lado? Pues tú lo agarraste. Ahí estaba Brad Pitt, agarraste ese changoleón. Ya. Palo dado, jamás, hermanos, demandado. Ya. Ya ahora solamente lo que te queda es obedecer. Ama a tu esposo, ama a tu esposa porque tú lo escogiste. Señor, pero si tú tenías un propósito en mi vida, pues sí, pero te aferras. Ahora no te quejes, ahora aguántate, ahora cumple, ahora haz un compromiso, ahora haz un pacto conmigo, ahora trata de que tu matrimonio funcione, no importan los problemas, las situaciones que hay, haz que tu matrimonio funcione, porque tú hiciste un pacto, porque a ti te corresponde. Ay, Señor, ayúdame, cambia esto, cambia aquello. A ver, ¿no te bastó lo que hizo el Señor? Murió en la cruz por ti, derramó toda su sangre, Él ya hizo lo que tenía que hacer. El que tiene que hacer morir lo terrenal eres tú. Y ahí hay una lista. Iras, contiendas, hay una lista tremenda. Y si hay una cosa que esa estás practicando, está sobre tu vida, entonces es una cosa que tú tienes que arreglar de tu carácter, de tu vida. Es una cosa que Dios no va a actuar hasta que tú cedas tu orgullo, hasta que tú doblegues ese carácter, hasta que le entregues a Dios tu carácter. Usted no me conoció, pero yo no podía decir una palabra sin decir majaderías. Y por eso le estoy diciendo esto, porque cuando yo fui a oración le dije, Señor, es que no puedo, o sea, estoy orando y hasta me tengo que trabar porque siento que se me va a salir una peladez. Imagínese. Y le dije, Señor, no puedo yo. Sí, pero eso es algo que tú tienes que trabajar en ello. Y cuando tú empiezas a dedicarte a traer la escritura empieza a limpiar tu mente. La palabra de Dios empieza a limpiar tu corazón de todos esos sentimientos malos, de todas esas cosas malas, porque la palabra de Dios, hermanos, es medicina para nuestro cuerpo. Pero si no la agarras en toda la semana, ¿tú crees que se va a quitar tu mal carácter? Tu mala actitud. Si no vas delante de Dios y dices, Señor, ya me di cuenta, soy un orgulloso, soy esto, ayúdame. ¿Cómo Él te va a dar fuerzas para que puedas hacer? Porque Él te va a dar fuerzas, Él no te lo va a quitar. Quítame el alcohol, pues que yo te puse la botella o qué. Quítame la droga, yo te puse el carrujo, ¿no? Te puse la piedra ahí enfrente. No. Eso tú lo tienes que... ¿Cómo empezaste diciendo que sí? Pues ahora di no, punto. No al odio, no al rencor, no al mal carácter, no a la mala actitud, no a la rebeldía, no a los malos pensamientos, no a la pornografía, no a la lascivia, no, y empezamos en una negativa de todo lo malo, y entonces el Espíritu Santo, al ver tu corazón limpio, porque estás renunciando a esas cosas que no son benéficas para tu vida, en ese momento Él empieza a actuar en la sanidad de tu alma, de tu corazón, de tu mente. Y cuando Él cambia tu mente, empieza a cambiar tu vida. Porque el hombre es lo que piensa, tal es su pensamiento, tal es Él. Cuida tus pensamientos, hermano. Cuida tus amistades. Cuídalas. Y la palabra cuidar tus amistades va en dos sentidos. Si tienes buenas amistades, manténlas, ámalas, respétalas. Pero si tienes malas amistades, huye. Un poco de levadura. ¿Se han leído ese pasaje? ¿Qué significará? Pero obedecemos.
Hijo, no te juntes con esas personas. Ay, mamá, solo son mis amigos. Sí, pero por causa de tus amigos no entras a la escuela. Por causa de tus amigos no estudias. Por causa de tus amigos están hablándome de tu mal comportamiento en la escuela. Por causa de tus amigos faltaste 20 días en la escuela. Por causa de tus amigos te fuiste de pinta 15 de 30 días. ¡Pa, pa, pa! 3 cachetadas voladoras. Hermano, yo conocí a ese compadre que le pasó eso. ¿Sabe cómo se llamaba? Me sé todo su nombre. Se llamaba Ángel Gabriel Segarra Centeno. Y todo eso por las malas amistades. Y esa es una experiencia de vida natural, común. Ahora pase eso a lo espiritual. Pablo le dijo a los Gálatas: yo los vine a enseñar, yo les compartí el evangelio, les puse los principios, se los dicta. Capítulo 3, Gálatas insensatos. ¿Quién los hechizó? Los fascinó. Otra traducción dice, pero la literalidad del verbo griego es hechizar. Porque cuando nosotros recibimos una mentira como verdad, ocurre algo espiritual. Dios, hermanos, cuando habla del Sabbat, cuando habla de este día de la creación del séptimo día, Él quiere hacernos diferentes. Por eso la santificación es ser diferentes, diferentes a todo lo que hay en el mundo. No te vistas así, vístete así. Bueno, eso también dicen los testigos de Jehová. Eso dicen también la secta de la luz del mundo, en que eres diferente. No faldas cortas, faldas largas. Bueno, eso dicen los de la luz del mundo. Y parecen tamales las señoras, ¿no? Pero dicen que traen falda larga, pero andan como tamal, dice uno. O sea, es ridículo. A veces yo hasta me río, digo, oye, no inventes. No me acuerdo con quién iba apenas y como estamos ahí pegaditos, hermanos, vamos a inventar una batalla tremenda ahí. Estamos ahí pegaditos y pasan, buenos días, sí. Tamales ahí, tamales, tamales, nada más falta gritarles. Pero se sienten más santos porque esa es la falsa santidad, esa es la santidad que obra por los hombres, pero la salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. El mal no está afuera. El día que entiendas ese concepto, hermano, que el mal no está afuera, está dentro de ti. Si Adán y Eva, lo vamos a leer en el capítulo 3, estaban desnudos y no se avergonzaban ellos, no había ninguna malicia en su corazón. ¿Por qué? Porque el mal no estaba dentro de ellos, el mal estaba afuera. Por eso los niños cuando están ahí jugando y se están tocando y la gente dice, suéltate de ahí, muchacho cochino. No, el cochino eres tú, porque el niño ni siquiera está pensando eso. Su corazón es limpio, el cochambroso eres tú. Y ese es, por eso escatológicamente hay una división y en el tiempo de Adán y Eva se le llama el tiempo de la inocencia. Porque ellos no tenían malicia. Por eso Pablo concluye, el mal está en nosotros. Hermanos, el Sabbat va más allá de un compartir un día el evangelio y lo que las sectas dicen. El Sabbat, hermanos, es un apartamiento de nuestra vida. Primeramente con Dios, porque ahí empieza todo. Si nosotros no estamos orando a Dios, ¿cómo pretendemos que nuestra vida cambie? Si fue cuando Moisés subió al monte y se encontró con Dios y estaba frente de él. Usted puede imaginar a Moisés frente a Dios diciéndole, Señor, es que no habrá manera que me consigas una chamba. Señor, es que pues, la verdad es que la tele ya se me descompuso, quiero comprar una pantalla de 56, pero no sé sacarla en el Electra o en el Coppel. ¿Cómo ves tú?
No, qué chafas oraciones, hermano. Cuando realmente una persona se encuentra con Dios, lo primero que ve es su condición. Y se ve uno sucio. Puedes ver a Pedro cuando se le revela Cristo en la barca y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Se le reveló Cristo. Él se dio cuenta que él era el Mesías en ese momento. Señor, y lo primero que hizo es ver sus pecados. Dijo: Señor, yo soy un pecador, apártate de mí. Porque cuando tú te encuentras con Dios, cuando una persona se encuentra con Dios, no está: oye, ve y dile a aquella persona que ella se porte bien, porque si no le va a pasar esto y no sé qué. Hoy te profetizo, que quién sabe qué. Eso no hallamos en la Biblia. Eso no es bíblico. Lo que nosotros, cuando una persona ha estado bien con Dios, hermano, en la presencia de Dios, la prioridad de Dios es santificar la vida. Y te dice: esa área tiene que ser santificada. El gritón, la gritona no puede prevalecer. El desconfiado, la desconfiada no puede prevalecer. La del mal carácter, el del mal carácter no puede caminar. Y cuando sales de estar con él, entiendes que algo tienes que hacer para cambiar. Hermanos, no es fácil predicar. Porque cuando vienen esas palabras y uno está escuchando, porque el Señor está inspirándonos y estamos diciendo las palabras, lo primero que viene a mi mente es: ¿cómo estoy yo en esas áreas? Y entonces mi esposa escucha. Lo peor, ¿no? Porque cuando llego allá a casa me dice: oye, ¿qué pasó? ¿Dijiste esto? ¿Qué óvole? ¿No que me ibas a ayudar? Hermanos, el mensaje también es para mí, no nada más es para usted. Yo también soy oveja, yo también recibo del Señor, si no, entonces yo sería soberbio. Ya ustedes, no, hermano, yo estoy diciendo las cosas, pero yo mismo las estoy recibiendo y digo: Señor, voy a analizarme. Al rato que estemos tú y yo juntos, entramos en análisis. Y ahí es cuando la vida cambia, hermanos. Ahí es cuando nuestro carácter cambia. Porque realmente hemos estado en la presencia de Dios y Él ha mostrado todas nuestras fallas. Porque nuestro reposo, que es Cristo, Él es el que nos lleva a nuestra santificación. Esto que estamos viendo en Génesis, hermanos, es solamente una sombra de lo que ahora está corriendo en este tiempo. Cristo en nosotros. La paz, el gozo, la mansedumbre en nuestra vida. Somos seres humanos y también nos fruncimos de repente, pero eso no es pecado. Es más, la Biblia dice: airaos, o sea, enójate, pero después viene la advertencia: no peques. Entonces yo en ese momento puedo aviéntese el abecedario, yo nada más le di 3 letras. Usted puede estar así, pero no se debe poner el sol en que vas delante de Dios y le dices: Señor, a ver, aquí estamos tú y yo. Algo hice mal, algo dije mal. ¿Qué crecí aquí? Creo que fallaste aquí. Perdóname. Está bien, no pasa nada, pero ten cuidado. Y así es Dios. Hermanos, el día que descubras el poder de la oración, el día que puedas tener una relación así con Dios y decirle: Señor, sales de la oración y sales con otra actitud, con otro carácter, con otro pensamiento, porque Él te ha lavado, Él te ha limpiado con su sangre. Y eso lo hace con todos nosotros, en todas las situaciones y en todos los momentos de nuestra vida. Por una de los más grandes, hermanos, cuestiones que yo puedo ver en Dios, y es que Dios es bueno. ¿Sabe cuál era el grito de Israel en la batalla? No era: por Jehová,
por el apóstol, no sé qué. No. Ellos decían, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su gracia de generación en generación. Esa era su grito de batalla. Y esa frase le daba fuerza a todo el pueblo de Israel para vencer contra sus enemigos. ¿Sabe por qué vencemos? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia y su gracia es de generación en generación. Por eso tenemos la capacidad de vencer por su bondad.